Bueno, acá en Palsur vamos a tener la posibilidad de hablar con una persona muy interesante. Él viene de Rosario, se llama Juan Facundo Besón, es docente, es abogado, es además de la Universidad Nacional de Rosario, director de su Observatorio Malvinas, y lo mismo sucede con el Colegio de Abogados de Rosario. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luciano? Bueno, muchas gracias por recibirme. No, gracias a vos por venir. Me pone muy contento que estés acá porque sos una persona de un lugar que es muy interesante para la educación argentina, como es la Universidad Nacional de Rosario, y vos has participado de un concurso muy, pero muy importante que tiene que ver con ensayos relacionados con la cuestión, la causa y la gesta de Malvinas. Comentanos, ¿de qué versó tu ensayo? Porque vos fuiste uno de los ganadores, uno de los 3 ganadores. ¿De qué versó tu ensayo? Bueno, mi ensayo que presenté para el concurso nacional, organizado por la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Confederación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Argentina y del municipio de Río Grande, versó sobre la cuestión Malvinas hoy, y aquí me hago el primer interrogante, digamos, es una cuestión de guerra híbrida. Y bueno, y a partir de la construcción de por qué considero que la cuestión Malvinas hoy estamos trabajando sobre un tema de guerra híbrida, bueno, hay una correlativa respuesta que tiene que ver cómo podemos pensar desarticular esta guerra híbrida. Bueno, creo que el camino más conducente es volver a pensar la idea de nación en armas. Comentaros, ¿qué es una guerra híbrida? Bueno, una guerra híbrida en términos del pensamiento militar contemporáneo, pero que por supuesto que esto ha permeado a otros campos disciplinares, no solamente el pensamiento militar, sino las relaciones internacionales, el derecho internacional humanitario, bueno, la política internacional, etc. Sin lugar a dudas, es un fenómeno que, además de los elementos propios de la guerra que tienen que ver con lo meramente bélico o la defensa, el despliegue militar, las cuestiones convencionales de la guerra, bueno, lo vincula y lo articula con herramientas no convencionales. Podemos encontrar una biblioteca bastante, digamos, frondosa en cuanto a posiciones diferentes de lo que es la guerra híbrida. Nos vamos a encontrar una biblioteca más vinculada con el mundo anglosajón, que va a conllevar, digamos, políticas más que ver, tiene que ver cómo analizar los focos bélicos que se han dado en los últimos 20-25 años, sobre todo en Balcanes, en el Medio Oriente, etc. Después nos vamos a encontrar con una lectura propia de la doctrina rusa, que con, por ejemplo, Andrew Korybko, que establece que, bueno, las guerras híbridas, hay una posición, digamos, en la cual se articulan y vinculan estos elementos propios convencionales de la guerra con no convencionales para poder desarticular diferentes gobiernos que no son o no se encolumnan detrás de, se puede decir, la mirada atlantista, ¿no? Bueno, hay como diferentes posiciones. Hay también militares españoles, etc. Hay como una suerte también de concepto de decir, bueno, la guerra híbrida siempre ha existido, ¿no? Porque siempre se ha articulado cuestiones meramente, digamos, vinculadas con lo bélico, con el despliegue, ¿no?, de las fuerzas bélicas o de los militares, pero con otros elementos. Y estos otros elementos tienen que ver con cuestiones económicas, con cuestiones propias del mundo de lo jurídico, con cuestiones referidas al mundo de lo narrativo, cognitivo, lo que llama hoy la guerra cognitiva o de persuasión. A su vez también, que en el caso, por ejemplo, yo que lo analizo específicamente, que lo incorporo, también la cuestión demográfica o de la biopolítica también que se da en la cuestión Malvinas muy particularmente. Bueno, este ensayo un poco lo que va a trabajar es desde un punto de vista general de qué entendemos por guerra híbrida, cuáles son los elementos constitutivos, cuáles son las discusiones que se dan hoy en términos académicos y en términos de comprensión de lo que es la guerra híbrida, atento a esto que decía anteriormente, ¿no? que hay una zona de disputa en términos de definición de lo que es la guerra híbrida. Entonces, sí, bueno, esto solamente aparece ahora, no, ha habido elementos anteriormente. Si uno hace un análisis histórico de las guerras, ha aparecido estos elementos. Ahora, claramente hoy se posicionan estas dimensiones que comenté de manera mucho más
tangibles, mucho más patentes a la luz, digamos, de cómo desarticular, porque no hay frentes abiertos tan directos. Bueno, podemos encontrar el frente, no sé, de Gaza, o podemos encontrar ahora actualmente lo que está sucediendo en Irán, donde hay despliegue de fuerza, pero también, sin lugar a dudas, hay un despliegue también de otras herramientas. Entonces, ahora, ¿cómo pasamos a la cuestión Malvinas? ¿Por qué entendemos que la guerra híbrida? Nosotros tenemos el antecedente de una guerra, se puede decir que, esto también no lo digo yo, ¿no?, sino en la literatura, digamos, militar, de las relaciones internacionales, dice como que la guerra del Atlántico Sur del año 82 fue la última guerra llevada adelante o desplegada por ejércitos regulares, ¿no? O sea, donde hubo enfrentamientos, hubo un teatro de operaciones, una determinada territorialidad donde se desplegaron las fuerzas, pero se puede decir que en términos, digamos, de lo que es como el último eslabón de esas guerras, esas generaciones de guerras donde había ejércitos profesionales. Bueno, esto ya empieza a cambiar a la guerra del Golfo, ya empiezan a haber otros elementos que empiezan a vincularse, más allá que la guerra del 82 tuvo otros elementos de guerra psicológica, ¿no? Cuando decían, bueno, van a venir, ¿no?, esa edición de los Gurkhas, y que había una cuestión ahí detrás que tendía a una guerra psicológica, o cuando soltaron aquellos volantes, esos papeles, ¿no?, sobre los soldados argentinos antes del desembarco en lo que fue la bahía de San Carlos, y ya la disposición específicamente operativa de lo que fueron las fuerzas británicas, ¿no?, un intento de amedrentar, como que el gobierno argentino no estaba, bueno, también de guerra psicológica, pero acá se dimensiona de manera estratégica, como lo vemos hoy en Malvinas. Hay una estrategia planteada, sobre todo a partir de lo que fue como un punto, ¿no?, el 82. Entonces, a partir del 82 empieza a los pocos años, año 85, 86, la base de Monte Agradable. Ya nos empezamos a encontrar ahí con un interés del Reino Unido de hacer un despliegue de fuerzas militares, no esa pequeña guarnición que tenía de 50 Royal Marine, sino un despliegue mucho más eficaz en términos de control del área, ¿no? Más allá de que había controles y demás, pero con otra dimensión. A lo cual, bueno, la base de Monte Agradable. Y que podemos ver su desarrollo y de su desenvolvimiento y su evolución hasta el día de la fecha, en la cual una alianza público-privada entre el Ministerio de Defensa del Reino Unido con empresas, como nos podemos encontrar la empresa Rafael, que es una empresa 100% capitales israelíes, con vinculación, por ejemplo, con BAE Systems, o podemos encontrar empresas como Babcock, etcétera, y podemos seguir nombrando otras empresas, los cuales son proveedores, así como en su momento veíamos esa alianza público-privada en el Reino Unido con las compañías de Indias Orientales, que muchos solventaban esos viajes de esos corsarios y esos piratas para asolar diferentes puntos de que tenía por dominación el Imperio Español. Bueno, hoy vemos algo parecido, mucho más sofisticado, por supuesto, donde encontramos que a la par, digamos, de la despliegue de herramientas tecnológicas de máximo, digamos, nivel tecnológico, desde, bueno, puedo nombrar sin número de, sistemas de monitoreo muy precisos, bueno, los cazas Typhoon Eurofighter, que también son de última generación, o son aeronaves de las últimas generaciones. Bueno, sean o no sean de última generación, las ponen específicamente para confrontar con Argentina, que no tiene nada. Que no tiene nada, hoy no tenemos nada. Esos F-16 que bueno, todavía estamos... Además que Argentina, a contrapartida, ¿qué tiene? Tiene un embargo sostenido unilateralmente por el Reino Unido y la Gran Bretaña, donde cualquier tipo de armamento que esté en comercialización a nivel internacional, aunque tenga un mínimo componente británico, por supuesto que no puede ingresar en Argentina. Además del todo, la desarticulación de nuestras 27 empresas dedicadas a la defensa, a partir de lo que fue la lamentable ley de reforma del Estado, que se llevó puesto también todo ese sector, más el desmonte de lo que era el proyecto Cóndor, o sea, un proyecto que tenía que ver con el dominio, digamos, aeroespacial, pero que además tenía claramente un alcance, un lado bélico, que por supuesto que tenía que ver con la defensa, porque
Eso yo siempre lo digo, ¿no? La Argentina Y esto forma parte de la guerra híbrida. Claramente. El primer gran eslabón tiene que ver con pasar de la hipótesis de conflicto a la amenaza. Nosotros, Argentina, hoy para el Reino Unido, somos tan amenaza como Rusia, de acuerdo a ello, ¿no? Unilateralmente, Sí, sí, sí. como tanto como Rusia, por ejemplo, somos un país que está dentro de ese esquema, como China o Corea del Norte, por decirte. Nosotros somos una amenaza para ellos. Ellos nos ven de esa forma. Así fue, amigo, de hipótesis de conflicto. O por lo menos plantean eso en el Parlamento para que le sigan bajando plata para poder seguir nutriendo la base, que una base colonial que en realidad dicen de que es para controlar el Atlántico Sur, pero también es para dar proyección hacia el territorio. Claramente, la coerción, ¿no? Esa amenaza, la amenaza constante de la utilización de la violencia a través de todo este dispositivo, que por supuesto, digo, no soy yo quien lo puede decir con exactitud y precisión. Por ahí hay militares que pueden dar precisión de lo que se traen entre manos. Ellos, con especificidad, sería irresponsable de mi parte, digamos, a ponerme ahí a hablar del tema, pero sí que existen y sí que son concretos y que en el ensayo yo dejo bien planteado. No lo digo yo, sino los reportes mismos del Ministerio de Defensa que dan cuenta de eso. Y como Argentina, contrario sensu de esto, o a contrapelo de esta cuestión, digamos, tendió desde la guerra del 82 a desmilitarizarse, también al calor yo creo que también esta idea, ¿no?, de que la Argentina haya salido de una dictadura militar, haya ingresado a una democracia formal, en términos de que, bueno, sí, votamos cada 4 años o cada 2 los legisladores, en términos de eso, claramente es una pantomima en términos concretos, digamos, porque seguimos sumidos en un estancamiento semicolonial y colonial, porque tenemos una ocupación de, yo digo, 1/3 de nuestro territorio concreto y real, ¿no? Bueno, nuestra única salida, o una de las mayores salidas al mar, está toda cooptada, que es todo el Paraná. Está todo cooptado por empresas extranjeras. Nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. No tenemos marina mercante, los principales puertos en los procesos esenciales, ¿no?, del trabajo portuario están en manos de empresas chinas, empresas belgas, empresas norteamericanas, una sola, pero que bueno, ya sabemos que es Vicentín. Pero bueno, de COFCO, Dreyfus, Bunge, y podemos seguir nombrando todo eso, por lo cual a veces los 20 de noviembre, algunos recordamos que estamos en el Día de la Soberanía, bueno, una mera fecha, digamos, porque en verdad los ríos interiores, por lo cual tanto se ha luchado el ejército de la Confederación Argentina, hoy claramente han sido penetrados y siguen siendo penetrados por infinidades de intereses no económicos que pues, justamente se drenan las riquezas de nuestro país, ¿no? ¿Y cómo se frena esta guerra híbrida, o cómo por lo menos se atenúa el efecto por lo menos en la parte continental argentina, que es la que está mirando hacia las Islas Malvinas y las quiere recuperar? ¿Cómo lo frenamos? Bueno, principalmente, yo le iba a hablar más después, pero no importa, yo te quería comentar esto. Sí. Que para ir a contestarte la respuesta, sí, porque no me estaría adelantando demasiado. Hay otras dimensiones de la guerra híbrida que te comentaba. Una es también la jurídica, que algo ya te comenté, porque nosotros seguimos sosteniendo una línea, digamos, de postración y de genuflexión de nuestro diferente gobierno ante las directivas del Reino Unido. De esto lo podemos hablar, podemos claramente decir los acuerdos de Madrid 1 y 2, lo podemos decir con todos los acuerdos vinculados con la pesca, con el desarrollo hidrocarburífero, con defensa, hay un convenio de defensa de 1998, con los vuelos ya del 92 hay un inicio de negociaciones vinculados con vuelos, el tema del desminado, el tema de lo que fue la comunicación conjunta Forador y Duncan, convenios entre el CONICET y los organismos de investigación científicos del Reino Unido, convenios vinculados también con despliegue en lo que tiene que ver con la proyección antártica,
puedo seguir nombrando. Bueno, uno de los que más conocido ahora es esta incursión que hacen desde las Islas Malvinas, hablando de que vayan a conocer a sus, entre comillas, vecinos. Por eso surge el concurso de ensayos, un poco para decir que desde la Argentina se está, ¿no?, pensando también que si nos pretenden desmalvinizar o que a nuestros jóvenes pretenden seducirlos con esta idea de que, bueno, van a ser líderes futuros, pero a través, por supuesto, de un direccionamiento desde el Reino Unido, bueno, claramente nosotros tenemos que dar una respuesta a eso y creo que el concurso muy bien me parece que salió al cruce de eso. Entonces lo jurídico tiene que ver con eso, tiene que ver también con por supuesto, esquivar muy a lo inglés, ¿no?, a lo británico, con las obligaciones que hay en términos multilaterales, que es la Organización de Naciones Unidas, el Comité de Descolonización, pero también conseguir sosteniendo la farsa, ¿no?, de la libre autodeterminación de los pueblos, un pueblo trasplantado, que después hay una dimensión demográfica que quiero comentar, que tiene que ver inmediatamente con esto, porque son interdependientes estas biopolítica dijiste recién, que me pareció una palabra poco escuchada. Sí, que uno dice, no, biopolítica viene Foucault, no viene solamente de Michel Foucault, ese pensador francés. La biopolítica tiene otra línea o viene de más larga data y tiene que ver con otra de las dimensiones que se vincula con esta idea de la libre autodeterminación, que hay otros argumentos jurídicos también que tienen que ver con esa idea de la prescripción adquisitiva, el estoppel, etc. Sí. Está bárbaro, eso lo venimos discutiendo, lo venimos hablando y lo venimos contraponiendo con nuestros propios argumentos argentinos en términos de derecho internacional. Ahora, claramente, esto hay un basamento, una base, una estructura de pensamiento que tiene que ver con la biopolítica. Es cómo diseñar, ¿no?, una población implantada para que no se le vaya la mano y para que esté firmemente establecida con ciertos patrones. Ahora, ¿cuáles son esos patrones? Y que no crezca tanto, porque la idea también es, no quiere una gran población, ni tampoco quiere una población tan originaria que tampoco la tiene. No, ya para hablar de población, por supuesto que no existe, digamos. Claro, por eso. Nunca hubo en Malvinas, salvo algunos descubrimientos arqueológicos que dicen que pueden haber habido algunos, habitantes indígenas del continente que han ido a vivir. Pero bueno, más allá de esa discusión, que no viene al caso, tiene que ver primero con una población trasplantada. Claramente esto se pensó desde 1233, con la instalación de la Falkland Island Company, con el diseño económico también, que es otra de las dimensiones de análisis de esta guerra híbrida, y tiene que ver con que, y esto también tiene que ver con lo jurídico, porque es interdependiente todo, tiene que ver específicamente con que de los 3.600 habitantes más aproximadamente, número más, número menos de lo que dice el censo, último censo de las islas, llevado adelante por el Falkland Island Government, solamente 1.400, entre 1.200 y 1.400 tienen el estatus de ciudadano, o sea, de belonger, se llama belonger, o sea, son aquellos que pueden votar en la asamblea legislativa y pueden ser elegidos para la asamblea legislativa, o sea, viceversa, o sea, lo que se llama el derecho político pasivo y activo. Ahora, si nosotros vamos al dibujo constitucional de las islas, que es algo que no se aborda, porque nosotros hoy tenemos que ver cómo es el dibujo constitucional. Primero, que la Constitución es emanada desde Londres, directamente desde Londres a la isla, claramente, como no más un territorio colonial, sino que ahora lo llaman eufemísticamente territorio británico ultramar, o BOT, con sus siglas en inglés. Entonces, estas constituciones, que han cambiado desde el año 85, 97 y ahora en la última edición, el 2009, lo que establece es, primero, claramente aquí el que se lleva absolutamente todos los resortes, el manejo de todos los resortes de la isla es el gobernador, porque tiene derecho de veto, política exterior, o sea, directamente enviado desde Londres. Después, ¿qué hace la Asamblea Legislativa? Así como ahora... El gobernador está directamente guiado desde Londres. Directamente elegido desde Londres y guiado desde Claro, Londres. No es que el tipo lo votan ahí y él de ahí tiene... claramente, es un dictador que lo pone en Londres. Claramente, es enviado directamente de Londres y es quien se encarga de velar por los intereses de Londres en los territorios de ultramar, digamos. Pero específicamente en lo que tiene que ver con Malvinas, el gobernador... tiene, digamos, una amplia
gamas de facultades y atribuciones, y lo que hace solamente la Asamblea Legislativa es una pantomima de democracia, donde sí se vota, no hay partidos políticos, cada uno es elegido, bueno, está bien, una población muy pequeña, pero además, fíjate que el padrón electoral es muy pequeño. Después sí tenemos aún niveles de justicia y demás, pero bueno, ese manejo biopolítico estructurado, uno tiene que ir a los apellidos que integran la Asamblea Legislativa, y que muchos de esos apellidos que integran la Asamblea Legislativa integran, no todos, pero muchos integran posiciones o han integrado posiciones directivas en la Falcon Line Company, que hoy es un holding empresario, nutrido por un sinnúmero de empresas. Por ejemplo, está Land Rover. Es una de las empresas que lo incorpora o tiene capitales accionarios, ya es un holding empresario, ya no es más la Falcon Land Company, que además distribuye las tierras entre ellos, saben a quién distribuyen y cómo segmentan la población, por ejemplo, en lo que ellos le llaman Port Stanley y en sus alrededores y en el camp, ellos establecen una distribución muy estratégica de dónde vive quién en las islas. No es que vos podés ir por más plata que tenga y comprarte una parcela de tierra y poner tu casa. Pero si sos chileno, si sos santeleno, o si sos del medio de la zona del sudeste asiático, que hay muchos, primero que no vas a integrar la zona donde están claramente los hijos de ingleses, escoceses, galeses, o algún que por ahí, ni otro miembro del Commonwealth, como puede haber un neozelandés o un australiano o un canadiense. Vos vas a integrar otro segmento, que es el segmento de los trabajadores, ¿no?, que se dedican a los servicios, o aquellos que se embarcan para desarrollar tareas de pesca, porque la Falcon Land Company desarrolla además tareas vinculadas con el desarrollo hictícola, además de estar vinculado institucionalmente y gubernamentalmente con el otorgamiento de licencias de pesca para empresas, lamentablemente muchas de ellas empresas de países hermanos como España, lamentablemente, que por supuesto esto no es para echarle el fardo a los españoles, pero sí empresas españolas, pero es la verdad, y por el puerto de Vigo entra calamar loligo, se da es decir, el diseño de metrópoli y colonia sigue tal cual es. Y ellos tienen diseñado, no solamente para Malvinas, sino, bueno, Georgia y Sandwich también son parte, o como le decimos nosotros, San Pedro e Esquivel. O sea, tienen también desarrollado una proyección que tiene que ver con lo antártico. Sí, eso está claramente está. Y vos fíjate que tanto en San Pedro y en Esquivel no hay población. Solamente hay personas que cumplen un rol científico, ¿no?, de la British Antarctic Survey, que desarrollan esta idea de democracia científica, ¿no? Pero ¿qué hacen? Estudian no solamente las colonias de peces, estudian cómo es, ¿no?, el despliegue del Atlántico Sur en esa parte, porque nada más ni nada menos que Malvinas y toda su área de influencia y todo el Atlántico Sur ahí es un punto nodal en lo que tiene que ver con el comercio internacional. Y yo te decía, los territorios británicos de ultramar, nos encontramos con lo que se llama el collar de perlas del Atlántico, pues encontramos con Ascensión, fundamental para lo que fue el conflicto del 82. ¿No? Y que comparte con los Estados Unidos. Cuando hay algunos ahora que creen que de la mano de Estados Unidos vamos a poder nosotros, bueno, sacar a los ingleses. Bueno, muchachos, no estamos entendiendo. Yo siempre digo, ¿no?, esto es de la Lexington al Clio, de Reagan a Thatcher. O sea, y ahora que vamos a encontrar con Donald Trump, ¿a quién? Digamos, a Stadler, que es el actual primer ministro. Entonces, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Hay una tradición. Hay una sanguinidad. Hay una sanguinidad constitutiva del pensamiento anglosajón. Entonces, creer que nosotros van a tener una cierta deferencia con nosotros porque, bueno, entregan en las islas y demás, no, claramente no. Eso estamos, digamos, es credulidad. Ya caímos una vez. Es volver a la credulidad que no al de nuestros antecesores. O quienes nos han antecedido. Entonces, por supuesto que no hay que caer en ese cuento, y entender también que ese collar, volviendo al tema del collar de perlas, es sin lugar a dudas que cada uno cumple su función. La isla, digamos, lo que es Chagos, lo que es en el Índico, claramente hoy cumple una función esencial, también compartido la base con Estados Unidos,
para lo que es la guerra desarrollada en Oriente Medio, ¿no? Un punto de aprovisionamiento logístico desde Gibraltar hasta las Islas Sandwich, claramente está siendo pensado en ese esquema. Sí, tenés Tristán da Cunha. Tristán de Acuña, tenés Santa Elena y tenés Ascensión, Malvinas, San Pedro donde dicen que existe una base para submarinos nucleares. Hay una, no me acuerdo si es Virginia Gamba, creo que se llama, que habla de que ahí habría una estación de aprovisionamiento para submarinos nucleares. Es que ahora se está desarrollando un nuevo puerto, un puerto de calado profundo, con posibilidades no solamente de grandes embarcaciones turísticas, otro de las explotaciones comerciales, económicas, sino también para que recalen en buques de gran porte militares y comerciales, por supuesto, porque entendamos que Malvinas se tiene que incorporar en el pensamiento de lo que llaman la ley de almirantazgo británico. ¿Por qué Falkland? Falkland era el primer lord de almirantazgo. O sea, comprender Malvinas hoy en términos estratégicos para los británicos es comprenderla dentro de un marco de la ley de almirantazgo. Es decir, ¿y qué es la ley de almirantazgo? Nadie habla de lo que es la ley de almirantazgo, salvo Martina Yerbe, que por ahí dice la ley de almirantazgo británico. ¿Y qué es? Bueno, ¿y qué es la ley? Y dice que nosotros deberíamos tener nuestra propia ley de almirantazgo. Exactamente, la ley de almirantazgo británica debe contraponerse. ¿Qué es una ley de almirantazgo? Bueno, la ley de almirantazgo británico es cómo los británicos pensaron el dominio talasocrático, o sea, cómo pensaron el mar. Exactamente. Ellos pensaron de una nación en el mar. Entonces, si vos te pensás como una nación en el mar, como una potencia en el mar, y tenés que disputar al resto de las potencias de la época, digamos, sus dominios en el mar, tenés que diseñar un sistema primero centralizado. Claro. Centralizado. A diferencia del español que estaba descentralizado, ¿no? Pero, además de eso, vos tenés que pensar una rigurosidad legal, jurídica, que ampare, digamos, cada uno de los institutos que integran. Entonces vos tenés que diseñar cómo van a ser los barcos, cómo lo vas a asegurar a los barcos. Si hay un conflicto en el mar, ¿cómo lo juzgás? Lo juzga, digamos, una corte de almirantazgo. Y así fue creciendo y sobre todo da un vuelco, y una torsión, sobre todo con las actas con Cromwell, pero sobre todo con el Tratado de Utrecht de 1713. Mirá. Y a partir de ahí, el primer eslabón que nosotros tenemos que ver y observar son todas las cartas y todas las bitácoras y todo el desarrollo que ha realizado Lord Anson. Lord Anson es el primero que observa, que dice, esto es un apostadero fundamental. Y pensaba también, esto lo pensaba integrado con la isla grande de Tierra del Fuego. No lo veía. Los españoles también la vieron, con Sarmiento de Gamboa, en su momento. Además, vos fijate que Anson lo hace cuando se lo da el almirantazgo, creo que era en 1740 y pico. Luego de su segunda vuelta al mundo, venía del Canal de Panamá, venía de lo que después será sería lo que es Panamá. Vos fijate qué conexión que tenemos, porque las Islas Malvinas, que se dice mucho, pero está bien para, como diría la gran gorila Mirta Legrand, el público se renueva. Nosotros acá, la Isla Grande de Tierra del Fuego custodia 3 pasos interoceánicos: el Magallanes, el Mar de Joses, y después era una llaga o el Canal Beagle. Y él lo veía eso. Ya observaba el punto geoestratégico para lo que era el comercio internacional y, por supuesto, todos los puntos. Y encima, viniendo de Panamá, que es el otro punto, porque vos tenés 3 formas de pasar por América. De un océano al otro. De un océano al otro. El Ártico, estacional, cada vez menos, pero es estacional. Panamá, que le metés 2 bombazos y se acabó. Y después tenés estos 3 pasos interoceánicos que son vitales ante cualquier situación y en cualquier momento. Y que hoy claramente, por ejemplo, el único que puede navegar el Ártico por las embarcaciones que tiene es Rusia, porque tiene unos rompehielos de última generación. Pero vos fíjate otra cosa. También se ha creado un negocio a través de la ley de almirantazgo, que es el negocio del seguro y de la logística. Los tipos manejan los precios de la logística global en términos de comercio internacional y los seguros. Entonces, si vos decís, yo argentino, yo japonés, yo sueco, etcétera, no sé, el país, quiero hacer un barco, quiero desarrollar un navío, ahora tengo que hacerlo con determinadas prescripciones constructivas, porque si no te lo aseguran. Ese barco no puede entrar en puerto
si no está. Y además, desarrollar el sistema de seguro a través de regulaciones específicas, que hoy lo que se entiende a través de lo que es la nueva Lex Mercatoria, o Nova Lex Mercatoria, ¿no? Que es la nueva ley de comercio internacional. Ahora decís, bueno, ok, eso regula, sí, eso claramente ha permeado en todas las regulaciones internacionales, inclusive en la CONMEMAR. Esa división que hoy tenemos en la Convención de Montego Bay, de la convención que hoy regula el derecho del mar y la jurisprudencia que surge a partir de ahí, claramente mira de reojo qué dicen las cortes de almirantazgo británicas. Sientan jurisprudencia a nivel global, de cómo, por eso la flota fantasma rusa está siendo perseguida. ¿Por qué? Porque se va de los patrones de la ley de almirantazgo. Esto hay que saberlo y hay que estudiarlo profundamente. Por supuesto que no es el tema que estamos... No, pero está bueno. Pero hay que decirlo, creo que es fundamental decirlo y dejarlo por lo menos en la inquietud de que cada uno después, por su cuenta, pueda introducirse y pueda desarrollar como tarea investigativa propia qué es esto de la ley de almirantazgo y bueno, y cómo podemos nosotros, digamos, crear nuestros propios criterios jurídicos, digamos, no solamente de Argentina, sino de todo el continente. Y otra cosa, porque el Atlántico Sur es zona de paz desde el año 86 y promocionado por el Brasil, pero también por los países hermanos de África. Sopocoa, ¿cómo es? Sí. Zona de paz del Atlántico Sur. Sí, sí. Esas son las siglas y claramente y unilateralmente el Reino Unido lo está incumpliendo. Incumple no solamente la 3941, la 4111, la 4111, que tiene que ver con la prohibición del despliegue unilateral en el Atlántico Sur, hasta tanto no se resuelva 1514 de 2065, ¿no? Pero bueno, claramente no solamente al ámbito económico, sino también al ámbito militar. Y yo te decía lo económico, bueno, también el desarrollo, ¿no?, de la exploración hidrocarburífera en lo que es la cuenca del Sea Lion, la incorporación de empresas como Rockhopper, pero Navitas también, que tiene capitales israelíes, que está desarrollando exploraciones y parece ser como que a cada año que pasa se va avanzando aún más, ¿no?, en tecnología a los fines de poder realizar la extracción. Con el problema de Hormuz, el encarecimiento del barril del petróleo genera de que la rentabilidad, por más que producto de las cuestiones que tienen que ver con la tecnología, sea muy difícil de sacar a 220 kilómetros al norte de Malvinas, si el petróleo sigue subiendo y no baja, y se termina siendo rentable. Y eso también es un problema. Ojo, los quilombos internacionales pueden repercutir en el Atlántico Sur, no solo porque pueden meterle un bombazo por ser un territorio de ultramar británico, del colonialismo británico, sino que la suba del petróleo, si no baja o no se ve previsión de que baje, puede generar de que eso que antes no era rentable, ahora lo sea. Claro, exactamente. Entonces, ahí es importante también mencionar que, bueno, la cuestión económica también es otra de las dimensiones de análisis, porque tiene que ver justamente con esa cuestión. Y después, ya algo dije de lo de la cuestión biopolítica, el dibujo demográfico, etcétera, que tiene que ver con lo jurídico, pero otra cuestión que tiene que ver con la guerra cognitiva. Eso, fundamental. Medios de comunicación masivos de comunicación, cómo penetran en la población británica, más allá de que la población británica es diferente, en gran mayoría de aquellos que están en el entramado partidocrático, ¿no?, de manejo de los resortes de la institucionalidad del poder, ¿no? Eso yo creo que hay una división, y lo que nosotros tenemos que hacer también ahí, ante el avance, ¿no?, de persuasión de que a la población británica se le está teniendo persuadir de la legitimidad, ¿no?, del enclave colonial, hay que tratar de hacer, ¿no?, todo un trabajo para con el pueblo británico, de acercarle cuáles son nuestros argumentos. Y eso no lo digo yo, sino que lo decía Enrique Oliva, ¿no?, quien fuera corresponsal de guerra, que justo lo tomó un gran periodista argentino, que lo tomó la guerra viviendo en Inglaterra, y él decía, no, hay que convencer a los propios británicos de esta situación. Yo creo que el pueblo británico es muy permeable, entonces no hay que ir a atacar a Inglaterra como si fuese pueblo, sino tratar de convencerlo de que esto es una pirateada de un sector específico, ¿no?, del Reino Unido. Eso de hecho, sí, creo que varias votaciones, el Daily Mail ha hecho unas votaciones, no solamente en internet, sino votaciones de diferentes formas, donde el pueblo británico
ha dicho específicamente que las Malvinas son argentinas. Sí, sí, mayormente, y más, hasta con explicaciones diciendo, no, eso es una rémora, Claro. no colonial, hasta diciendo nosotros somos los parias Somos una globales banda. por esta gente que ya, bueno, que ya es parte del pasado, que bueno, hablan de un sinnúmero de cuestiones. Después hay, por ejemplo, depende de las generaciones, hay miradas contrapuestas o hay sectores más cercanos, digamos, a expresiones políticas que pueden tener Pero hay una luz. Hay una cuestión ahí que creo que hay que sostener, que hay que hacer mucho hincapié. Después, otra cuestión es que son parte, ¿no?, de este entramado narrativo, cognitivo, ¿no?, de persuasión, que tiene que ver con el Foreign Office y las diferentes políticas del Foreign Office en términos de, bueno, vamos no solamente a la Argentina, sino vamos a dinamitar cualquier tipo de vinculación con países hermanos, Uruguay, Brasil, Paraguay, bueno, Chile, sin lugar a dudas, también, ¿no?, que han demostrado los gobiernos chilenos, no te digo todos, pero en su gran mayoría, una vinculación más que cercana con la ocupación y con el Reino Unido. Entonces, ahí claramente, ahí tenemos un gran desafío nosotros también. ¿Por qué? Porque las becas Chevening, porque la beca venga a conocer a sus vecinos de la isla Falkland, y como un sinnúmero de otras propuestas, Sí, se muestra. del stand en Uruguay. Están en Uruguay. Las inversiones que le dan a Chile para hacer ¿cómo se llama? Un rompehielos. Ponen plata ahí. Empresarios chilenos que van a las Islas Malvinas para poder generar algún tipo de comunicación, de negocios. Sí, claramente, no solamente de la persuasión, y vos haces un hincapié en un tema fundamental que tiene que ver con la provisión, nada más ni nada menos, de dinero, recursos, para justamente generar una ruptura. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer tareas de monitoreo conjunto con Chile en el Atlántico, entonces, en el Atlántico y en el Pacífico, de manera, digamos, coordinada, tareas de seguridad, tareas científicas, además. Entender y comprender y volver a comprender que la Antártida es sudamericana, ¿no? Como que ya ves, lo pensamos cuando Ibáñez y Perón en la década del 40 y del 50 enfatizaban esta idea de la Antártida sudamericana. Bueno, hay que volver también a esa idea y con todo lo que conlleva a esa idea, ¿no? Y bueno, y después también ONG, el ONGismo, es una cuestión que es muy trabajada, ¿no?, por las guerras híbridas, el tema de cómo las ONG se introducen, ¿no? Entonces empiezan a cooptar que dirigentes políticos, empiezan fundaciones, todo lo que tiene que ver con el mundo de lo académico, El ecologismo. el ecologismo, todo lo que tiene que ver con esa idea, ¿no?, de la militancia verde, también se ven cuando es una caradurez por parte de ellos, cuando la gran explotación, el extractivismo salvaje ha terminado con colonias de pingüinos. Sí. No lo digo yo, lo dice hasta los propios exfuncionarios que fueron echados. La Patria de la Nata hizo un informe en su momento donde entrevistó a Mark Birkman, sí, que era el biólogo que sí, se terminó huyendo de las Malvinas porque lo quisieron matar. Sí. Lo denunció al gobierno de las Islas Malvinas, denunció a varios cosas que le cortaron los frenos del gozo, lo llamaban y lo insultaban por haber publicado un informe donde dice con claridad que se murieron producto de la inanición, sí, por la sobrepesca ilegal británica 5 millones de pingüinos. Por eso en el 96. Vos lo explicás con el lujo de detalle que merece el caso y que es así. No lo dijo un funcionario, un exfuncionario de Londres. Pago. O sea, no es que un tipo que lo pusimos. Y lo publicó en la Patria de la Nata. De la Nata y se juntó con Fernando Iglesias, con Sarlo, con el elemento de Iglesias. Que se comunicaba en Clarín. Sí, Malvinas, la nueva visión de no sé qué. Sí, como haciendo quedar como que Malvinas era un nacionalismo trasnochado. Sí. De que éramos, que Malvinas. Sí, hoy se recicla con tipo como Roy Ora, ¿no? Mirá lo que no sé si alguna vez, le quiero mostrar, voy a entrar a la cámara, nunca pero le quiero mostrar a la gente que algún día se tome un buen Reliberán y lea ese libro. Te tenés que tomar un buen Reliberán, un Ribotril y ver si lo pasás, ¿viste? Hay que leerlo. Yo soy de la política que hay que leer todo. Y después, bueno, uno tiene que sacar sus propias conclusiones a partir de una propia hermenéutica que tiene que construir, a partir de los principios y valores que nos hacen a nosotros
patriota, digamos, porque eso es la principal. O sea, más allá del partido político, uno puede estar acá por allá, pero yo creo que primero la patria, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos tiene que encontrar ahora todos peleando en eso. Entonces, para terminar y un poco contestando a tu pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, vos decís, viste cuando te preguntan, che, ¿cómo salimos de esta atolladero? Bueno, si la sabría sería, no sé. Bueno, yo no es que tengo la respuesta concreta y real, digamos, yo sé por dónde hemos transitado en otro momento en la Argentina y ese tránsito nos ha llevado por la idea de nación en armas. Esa idea de nación en armas que dice, uy, viene una cosa media con tufillo germanófilo, ¿viste? No, bueno. No, tiene que ver principalmente con cómo se formaron nuestros cuadros mayores, digamos, del ejército. No de ese ejército que bueno, tomó las armas en contra de su propio pueblo, en un sinnúmero de veces, sino un ejército, ese ejército heredero del ejército de San Martín, ese ejército que ha peleado, digamos, pero ese ejército que también nació, ¿no? Fíjense ustedes, en 1806, 1807, defendiendo claro. Buenos Aires del invasor británico, que fue la primera institución democrática, porque a sus superiores, aquellos criollos que decidieron defenderlo, muchos de ellos en Taparrabo y Pata, dijeron, este es nuestro primus inter pares, ¿no? El primero entre los pares. Por eso nació, digamos, también el caudillo como el sindicato del gaucho. Por eso lo ¿no? odiaban tanto. Y por eso odiaban tanto, digamos, toda esta cosa. Bueno, pero claramente hay una línea de continuidad, hay una tradición en nuestro ejército nacional que tiene que ver con los elementos esenciales que configuran nuestra patria. La patria no es una cosa así idílica, no es una cuestión que recordamos con cada fecha, pero si no la patria es, tampoco decir la patria es el otro, porque no, somos todos en definitiva, a lo sumo, pero es mucho más que una idea que se pueda encerrar, digamos, y tiene que ver con esto, ¿no? Es cómo pensamos la nación en armas, y las armas no solamente tienen que ver con un fusil, no tienen que ver con un avión de última generación, aunque sí tienen que ver en cierta forma, pero tienen que ver cómo recuperamos primero esencialmente la comprensión de nuestra nacionalidad y de cuáles son los elementos que nosotros tenemos. La educación, claro. Fundamental. Claro. A ver, nadie defiende lo que no conoce, entonces claramente ahí la primera cuestión, la cuestión educativa. Entonces es necesario planes educativos que vayan de la mano con lo que no es nuestro. Jauretche en su libro Las Onceras decíamos, sabíamos más del Tames y del Sena que del río Pilcomayo, el río Bermejo, el río Uruguay, el río Paraná. Entonces no podemos, entonces el río Salado. Entonces no podemos saber más la hidrografía de Europa que el acá. Entonces tenemos que conocer lo nuestro y ahí claramente tenemos que volver a conocer lo tangible y lo intangible de nuestra patria. Y dentro de lo educativo también tiene que ver con la vuelta, y no con un discurso castrense, ¿no? Tiene que volver el servicio militar entendiendo y comprendiendo que, vos fíjate, hablando con muchos veteranos, me dicen que muchos de sus compañeros que venían de la cuña boscosa del norte de Santa Fe, o del Chaco, o de Misiones, o de Corrientes, no sabían ni leer ni escribir, y que gracias a su trayecto en el servicio militar aprendieron a leer y escribir. Claramente lo educativo, el volver al servicio militar, pero también como una formación, ¿no? Una formación del hombre argentino, del ser nacional, es también sin lugar a dudas esencial. Por eso es muy importante volver a la idea, digamos, y enfatizar en la idea de la capacitación para docentes en tema Malvinas, en cuestión Malvinas, pero como punta de lanza. Malvinas como punta de lanza de toda una soberanía vista en términos multidimensionales. Porque aquí entra también otras cuestiones, cómo volvemos a pensar que tenemos que manejar nuestros recursos estratégicos en términos energéticos. Claro. Entonces hablamos de petróleo, pero también hablamos de minería, ¿no? Y si hablamos de energía, de minería, tenemos que hablar también de alimentos. Entonces, ¿cómo recuperamos cómo multiplicamos la cabeza de ganado para una población de 50 millones de habitantes? El agua, el recurso, uno de los recursos más importantes. Tenemos claramente ahí una tarea muy importante hacer en temas de recursos en general. Tenemos que ver. Entonces, eso. La innovación tecnológica. Ahí viene después, la transformación de las materias primas, que nosotros somos ricos en materias primas. Entonces, la logística, cómo podemos pensar, no solamente un ferrocarril que venga capitales chinos o en disputa con capitales de Estados Unidos o de empresas multinacionales a venir a dibujarnos un mapa
ferroviario que vaya de puerto a puerto para que puedan entrar con sus productos, dejarlos aquí, nosotros pagar por productos de pésima calidad, como que se instalan aquí, no producir nuestros propios productos y que se lleven después la riqueza en el medio y salgan por otro puerto para el Pacífico. Y encima las cosas que entran son producidas con nuestros propios recursos naturales. Exactamente. Entonces nosotros no nos dan ni trabajo y lo único que nos hacen es saquearnos. Es la nueva forma de comprender la división internacional del trabajo a través de lo que ellos llaman las nuevas cadenas globales de valor. Entonces esas nuevas cadenas globales de valor tienen que ver con eso, con que nosotros somos, ¿no?, un partener, ¿no?, en el dibujo de la distribución de las tareas de trabajo a nivel global. Entonces, claramente eso se rompe. Entonces tenemos que tener nuestro propio dibujo logístico a partir de que, bueno, volver nuevamente a pensar una red ferroviaria, no que vaya, ¿no?, horizontalmente, únicamente horizontalmente, entendiendo este dibujo que comenté anteriormente, sino que vaya desde el Orinoco hasta Río Gallego o Río Turbio, o sea, donde la explotación de carbón, donde hay explotación petrolífera en el medio, donde hay desarrollo también de energías renovables o energías alternativas, como se está pensando también ahora, y bueno, ver si eso es factible y entender que en cada estación de ferroviario hay una municipalidad, se funda una localidad donde hay trabajo, donde puede haber trabajo, hay cerca donde se extrae, digamos, la materia prima, hay trabajo, hay una iglesia, hay una escuela, iglesia, sinagoga, acá somos argentinos, si algo que nos caracteriza es ser bastante amplio en eso, y bueno, yo creo que la Nación Arma tiene que ver un poco con eso, ¿no? Las cuestiones inmanentes a la patria tienen que ver con esa idea de, bueno, de ir a lo intangible, de la educación, de la formación, pero también a estas cuestiones y a este patrimonio tangible que tiene que ver con también recuperar la marina mercante, la marina fluvial y marítima, de entender que somos una nación de cara al mar, de entender que somos una nación donde tiene que estar, digamos, cada una de estas regiones integradas. No se puede pensar en la cuenca del Paraná y del Plata y del Uruguay, ¿no?, en vinculación con los países hermanos, por supuesto, de cara al Atlántico Sur. No se puede pensar como dos cosas fragmentadas y separadas. Digamos, hoy vemos que, no sé, se discute el canal de Magdalena, si esto, que lo otro. Vemos muchos que están discutiendo, creo que muy bien todas estas cuestiones, pero porque son nada más que elementos al servicio de algunos de los contrincantes globales, porque algunos que los financia China, entonces salen a hablar en contra de los puertos que tienen en manos de anglosajones y demás, pero dentro somos nada menos que un títere en la disputa global. Entonces nosotros tenemos que volver a pensar un proyecto propio, un proyecto que discuta todos y cada uno de los espacios, digamos, de disputa económico, pero también recuperar la industria en defensa, digamos. Porque directa o indirectamente, lo logístico, lo ferroviario, la marina, todo tiene que ver también con el despliegue bélico y volver a nuestros viejos proyectos y además entender que Argentina tiene materia gris de sobra para poder desarrollar eso que se llama I+D, ¿no? Eso que innovación y desarrollo, como se dice, electrónico. Tenemos grandísimos programadores, gente que sale de la Universidad Tecnológica Nacional, con grandísimas capacidades de darle las oportunidades a esa gente, no que se terminen recibiendo y yendo a una empresa multinacional, fomentar, y eso tiene que claramente surgir de un plan político, económico, cultural, ¿no? Que piense la Argentina, ¿no?, de cara, digamos, a volver a restablecerse como una nación en armas, porque ya lo fuimos. No es que si uno parte de una idea y esa idea, incertidumbre de que si puede pasar o si no, nosotros fuimos, o sea, tuvimos ferrocarriles nuestros propios, entender que también esto fue desguazado a propósito, que desde los años 70 se fue justamente desanclando todas estas ideas, y que ahora recuerdo, porque hablábamos de los acuerdos de Madrid, al gran Julio González, que hay que leerlo, Julio González, porque él en la década del 70, durante el gobierno de Isabel Perón, saca una norma que tiene que ver sobre esta idea de, bueno,
la subversión económica. ¿Qué hablamos de subversión económica? Bueno, esta idea de financiar las industrias del Estado para justamente lo que pasó, ¿no?, con el plan Martínez de Oz, ¿no?, con el plan Alzogaray, que muchos el plan Alzogaray fue tomado por el menemismo y que después claramente se le dio el golpe de gracia y que se siguió y se continuó con eso, con algunos intentos muy esporádicos de poder, digamos, volver a esa idea, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la idea de YPF, cuando hablamos de la idea de aerolíneas, sobre todo en los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero claramente siempre nos faltó, yo creo, volver a esa idea de un plan estratégico, a un plan que tenga que ver con el modelo argentino para el proyecto nacional. No lo digo yo porque estoy en el peronismo, pero yo creo que más allá de eso, lo que buscaba era justamente que todos los argentinos que quieran esta patria, sinceramente, que sean bien nacidos en nuestra patria, no argentinos que nacieron acá, gente que nació acá pero que no se siente argentina, ¿no? Un poco parafraseando lo que decía Carballo, ¿no? Pero creo que es necesario volver a esa base para volver a comprender que Argentina tenemos que volver a esa idea, si no, claramente vamos a seguir siendo un peón o un eslabón más que va a estar siendo manejado por hilos de terceros. Y por último, para ir cerrando, ¿vos ya habías conocido Río Grande y Ushuaia? No, la primera vez que estoy en la isla. ¿Qué sentiste cuando vos fuiste parte de la vigilia? Porque les comento a los que no lo saben, vos fuiste uno de los ganadores de este concurso de ensayos, y a los 3 ganadores del concurso de ensayos se los premia, uno de los premios que tenían era venir a participar de la vigilia de Río Grande. ¿Qué sentiste en la vigilia? ¿Cómo te tomó eso a vos? Bueno, primero estar en el lugar, en el epicentro de lo que se considera la capital de la vigilia. Yo siempre que estaba en la vigilia, estaba en la ciudad de Rosario, por supuesto, donde hay un sentido homenaje a lo que fue la gesta de Malvinas, a los veteranos, a quienes dejaron su vida, ¿no?, regaron la sangre de nuestro suelo de Malvinas, y yo siempre lo digo, aquellos que volvieron y que tomaron un desenlace trágico con su vida, y eso hay que decirlo siempre porque son también víctimas de la desmalvinización, algo que no dije, la desmalvinización. Entonces, yo creo que sentirme cerca de los veteranos, sentir el calor, ¿no?, de ellos, de ver en sus ojos que ellos que tanto pelearon toda su vida durante la guerra y después siguieron peleando con otras armas contra la desmalvinización, creo que bueno, uno le reconforta el alma, ¿no?, ese ser y estar, ¿no?, en ese lugar, su familia, el pueblo de Río Grande, que siempre uno se encuentra con gente de Río Grande y le cuenta anécdotas de cómo cuando volvieron los soldados, cuando estaban ahí, cuando estaban en las trincheras, cuando salían los aviones para hacer las misiones, ¿no? Grandísimos héroes, nuestros pilotos que hasta el día de hoy son vistos por todo el mundo, hasta nuestros propios héroes en las islas, digamos, la inteligencia, con los engaños, pero la bravura y el coraje que los argentinos con poco, pero con mucha gallardía fueron adelante, digamos, defendiendo la patria que ellos sabían que estaban haciendo lo preciso. Y bueno, verlos hoy, claramente en todos los lugares de la patria, pero sobre todo en Río Grande, por supuesto, uno le genera emoción, pero le genera también unas ganas de seguir peleando en esto que es la causa Malvinas, y que repito, esta causa es la punta de lanza, ¿no?, de la Argentina, es sin lugar a dudas la causa primera de la Argentina, para que bueno, toda esta idea que yo desarrollé antes, que no es mía, ¿no?, uno nada más que un predicador en esto, que espero que no sea en el desierto, y que esto por lo menos genere por lo menos la inquietud en muchos argentinos y argentinas de poder seguir luchando todos los días, seguir en las aulas, en la vía diplomática, en poder generar una normativa, una política pública, una política que es política, que se pase a una política de Estado y que sea permanente, de generar cambios en la realidad cotidiana, no solamente decir, bueno, hago un libro para florearme y vengo a hablar de Malvinas y me olvidé, o solamente estoy el 2 de abril y bueno, la semana de Malvinas, los veteranos, yo qué sé, y después sigo la vida. No, yo creo que Malvinas es una causa primordial porque es una causa de 24/7 los 365 días del año.
por lo menos algo, una pequeña pizca de nuestro tiempo se lo tenemos que brindar a Malvinas, porque se nos va nuestra esencia nacional en no pelear por Malvinas. Entonces yo creo que es importante para mí por eso. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de conversar con vos y de salir en este canal que nosotros te seguimos, así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Luciano, y espero que sigamos en vinculación y contá conmigo, por supuesto, para todo lo que tenga que ver con Malvinas y todo lo que conlleve a las causas, digamos, nobles y justas de nuestra patria, contá conmigo. Muchas gracias. Gracias.